Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme un ratito mientras tejo. Vamos a platicar, a reflexionar. Ponte cómodo, cómoda, tráete tu cafecito. Yo voy a seguir con mi tejido de la vez pasada. Estoy tejiendo una bolsa, ya después les compartiré un tutorial. Pero bueno, hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de un tema que creo que nos pasa a todos, que es el compararnos con los demás. Y creo que se puede dar aún más en estos días con todo lo que compartimos en redes sociales, todo el bombardeo de fotos, de videos. Estamos compartiendo constantemente día a día. Cuando uno no está bien anímicamente y ver todas estas fotos y videos, ver cosas que a lo mejor aún no hemos logrado y que las otras personas sí, puede a veces hacernos sentir que algo estamos haciendo mal o que algo no está bien en nosotros. Que bueno, aunque te alegres por los logros de los demás, de repente te lleguen estas ideas de ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo no? Y ya de repente pues nos empezamos a sentir que estamos atrasados, como si fuéramos tarde en la vida. Ahora tenemos esta gran ventaja de acceder a todo tipo de información en Internet, que bien todo esto lo podemos utilizar a nuestro favor para aprender o para generar nuevas habilidades, pero también está el otro lado que se pueda convertir en un arma al sobresaturarnos de toda esta información y de opiniones distintas sobre diferentes temas como las formas de crianza, la alimentación, compararnos con cuerpos, estilos de vida. Todo eso puede ser muy abrumador. Pero creo que lo importante es entender que cada persona viene a este mundo a aprender y experimentar diferentes situaciones y que cada uno lo va a hacer con las herramientas que se va generando en el camino y lo va a hacer a su propio ritmo. Definitivamente no podemos hacer las cosas exactamente igual al otro, porque llegamos a este mundo aprendiendo desde lo que vimos en casa y luego en el camino vamos generando otras habilidades y conocimientos y también se nos van presentando diferentes retos, miedos. Por lo tanto, al final, cada cabeza es un mundo totalmente diferente. Y eso es lo bonito de todo esto, que está bien inspirarnos en lo que hacen las demás personas, pero aunque intentemos hacerlo de la misma manera, siempre va a ser diferente, porque va a estar impregnado de lo que tú eres y va a estar impregnado de tu historia. Siento que desde pequeños nos acostumbran a competir con el otro y yo creo que no venimos a este mundo a ser mejor que el otro. Venimos a ser mejor que uno mismo y a complementarnos con el otro. Todos vamos a nuestro propio ritmo. La mejor forma de hacer las cosas es la que te haga mejor que ayer. Si nos vamos a comparar con alguien, que sea con tu yo del pasado. Y no para juzgarnos ni darnos de latigazos, sino para ser mejor ser humano, ser mejor cada vez. Y bueno, si últimamente te has comparado con alguien, quiero recordarte que no vas tarde. Estás construyendo tu propio camino. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en esta charla de Tejiendo Juntas. Déjame en comentarios si te ha pasado que sientes que vas atrasada en la vida o coméntame qué otro tema te gustaría que platiquemos. Nos vemos el próximo jueves para seguir platicando y reflexionando juntos. Y recuerda que lo más importante es tu bienestar, porque desde ahí puedes generar mejores cosas. Nos vemos.